La Mis queridos literatura. alumnos del La primer año literatura B, épica. vamos a continuar con la clase del día martes. Ahora estamos jueves. Vamos a continuar para ya terminar el tema que nos ha... ¿Cuál fue el tema, mis queridos alumnos? Épica. Sí, Los profesor, géneros sobre literarios. el género épico. El género épico. Muy bien. Entonces ya teníamos más o menos con el video que les pasé el día martes, la motivación, ya nos ubicamos más o menos qué cosa es el género épico. Ahora vamos a través de las diapositivas que hemos estado presentándoles, aquí por ejemplo, vamos a trabajar la diapositiva correspondiente. A ver, aquí habíamos señalado de que el épico narrativo, que era una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias, ¿no? Habíamos tomado como referencia, ¿qué cosa, mis queridos alumnos? Habíamos tomado como referencia los antiguos griegos. Los antiguos griegos, mis queridos alumnos, ellos, por ejemplo, narraban sus historias imaginarias de mitologías griegas, de dioses, de personajes que ellos mismos creaban, literalmente, pero a través de este género conocido como el género épico. Bien, también las características. ¿Cuáles eran las características del género épico? Ahora, ¿puede basarse en hechos verdaderos? Sí, pues, sí puede basarse en hechos verdaderos. Por ejemplo, hay dos historias, dos obras hermosas que el gran Homero en la antigua Grecia escribió. ¿Recuerdan cuáles son esas obras literarias del gran Homero? ¿Lo escucharon ustedes de repente por allí? A ver, les oriento. Del gran Homero, no Homero Simpson, ¿eh? No, nada que ver con él. Homero fue un antiguo escritor griego. Profe, Sí, dígame. ¿Homero no fue el que escribió la Odisea? Muy bien, a eso me refería mi querido Sebastián, muy bien. Claro, Homero escribió la Odisea y también la Ilíada. En esas dos obras, escúchame, narra de cómo vivieron los griegos, más o menos la historia de Grecia, pero a través de una obra literaria llamada La Odisea y la Ilíada. Miren, ¿y qué cosa Homero escribía allí? Escribía de hechos verdaderos. Por ejemplo, en la obra La Ilíada, narra la guerra entre los aqueos, o sea, una parte de Grecia, con los troyanos. Una guerra que duró 10 años, una guerra constante, una guerra constante. Entonces, ellos tenían que hacer esa narración, esa historia, y allí en la obra de la Ilíada lo encontramos. Como por ejemplo el famoso caballo de Troya, que ustedes de repente lo han visto en figuras o en películas. Dicho sea de paso, les recomiendo para que usted sepa, la película esta, Troya, así se llama, Troya. Esa obra, perdón, esa película está basada fundamentalmente en la guerra con Troya, los griegos con los troyanos, que duró 10 años. Y ahí está el monumental caballo que se ingenia el gran Odiseo. Ahora, ese personaje de Odiseo también participa en la otra obra que se llama La Odisea. La Odisea. Entonces, hechos verdaderos, sí. Pero en esos hechos verdaderos, ¿saben qué cosa también está, mis queridos alumnos? Hechos de repente fantásticos. Por ejemplo, la aparición de los dioses griegos. Ahí está el gran Poseidón. ¿Saben? Claro, muy bien, Zeus, muy bien. Zeus es el máximo dios griego. Después están los otros dioses. Cada cosa, cada fuerza de la naturaleza, cada fenómeno de la naturaleza tenía un dios, o cada hecho que hacían tenía un dios. La guerra. Muy bien, Afrodita, por ejemplo, era de la belleza y del amor, la diosa de la belleza y del amor. Cupido. Cupido no fue Dios, sino ya eso es una, digamos, una especie de semi... Profe, Poseidón. Poseidón, por ejemplo. Poseidón, por ejemplo,
es el gran dios del mar y de las aguas, ¿no? Hades. A Ares, por ejemplo, hay otros seres mitológicos que crearon. Profesor. Los seres Profe, hay uno que se llama de Profe, creo que Peter, también hay una que se llama Cancerbero. Estia. Claro, por ejemplo, hay un caballito. ¿Cómo le llaman al caballito? Pegaso. Ya, Pegaso, Pegaso. muy bien, el caballo volador, ¿no? Pero hay otro que también que crearon, esto dice, habitaron en los bosques del Edén, de los dioses. El El unicornio, profesor. Muy bien, el unicornio, por ejemplo, esos son seres mitológicos creados por el hombre en esa época. Entonces, si usted se está dando cuenta, pueden ser basados en hechos verdaderos, pero también puede ser en hechos fantásticos. Ya, eso era la épica, el género épico. Es parecido al género narrativo. Ya eso lo vamos a explicar luego cuando llegamos a lo narrativo. Pero es parecido, solo que aquí se tenía que alabar, se tenía que, digamos, ponerlo en lo máximo, ¿no? A estos personajes. La narración se realiza en pasado, siempre en pasado. Sucedieron, se dieron, así, ¿no? En pasado. El narrador puede aparecer en la obra o no, claro. Puede aparecer o no, ¿ya? Se utiliza la prosa en el verso largo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos todo esto, las características. Puede presentar divisiones, puede ser capítulos, etcétera, ¿no? Siempre en el género épico se presenta. También puede ser de carácter ideológico, puede ser... ¿Qué cosa es en realidad el género épico? Con esta última característica podemos nosotros resumir. Con esta, mira. Son héroes verdaderos antiguos. Muy bien, pero también es magnificación de la figura del héroe. Imagínense, ¿no? Del héroe. Por ejemplo, en España tienen a un máximo héroe llamado el mío Cid. Ya ahí, por ejemplo, está escrito eso como con el género épico. A través de las hazañas que realiza en la Odisea y en la Ilíada, son las hazañas. Primero, en la Ilíada, es las hazañas de ¿quién? Del gran Aquiles, el gran Aquiles. Se decía que Aquiles tenía ciertos poderes, porque se decía que era un semidios. Era hijo de Zeus con una ninfa habían venido con una ninfa que era una hermosa mujer griega, y este dios, bueno, eso es lo que crea Homero. Por eso que tenía mucho poder y ganaba las guerras, pero tenía un punto débil. ¿Cuál será? Aquiles. Su talón. La falla de Muy talón. bien, Talón. mis queridos Su alumnos. talón. El talón, justamente, es recibido a través de un flechazo, y es donde Aquiles en la Odisea, perdón, en la Ilíada muere. Pero Odiseo se salva. Odiseo sí logra y vence y se incendia todo Troya. Entonces Troya definitivamente desaparece y los griegos se apoderan, toman posesión, y Odiseo, en este caso, tiene que seguir su aventura porque quiere regresar a sus islas. Eso lo vamos a ver ya cuando analizamos la Ilíada y la Odisea. Pero ahí lo estoy diciendo, ¿no? Las hazañas y todo ello. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué cosa componen el género épico? Está dividido, o ¿cuáles son los componentes? Puede ser un narrador, el narrador protagonista, el narrador observador, el narrador omnisciente. Mire, el narrador protagonista es cuando está escrito en primera persona. Hay obras, por ejemplo, en donde el autor está presente en toda la historia. Es un personaje más. Cuando se trata de eso, es un narrador protagonista. Pero hay un narrador observador. El narrador observador es aquel que crea un cuento, nos cuenta. Él nos cuenta, nos narra. Perfecto. Y el narrador omnisciente también está presente allí. El omnisciente es el que está en todas partes. El que está en todas partes, en toda la historia. A eso se llama el narrador omnisciente. Los personajes pueden ser personajes principales, personajes secundarios. ¿Listo? Pero también estos personajes pueden tener una descripción psicológica o física. Psicológica, por ejemplo, que pueden ser pues grandes pensadores, ¿no? Vamos a describirlo pues como personas muy, muy conocedoras, muy inteligentes.
O también físicas, por ejemplo, ¿no? En el caso de personajes muchos, comienzan a tomar las posiciones. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la historia de Hércules. Hércules es un fortachón, ¿no? De músculos grandes, entonces física, allí en las descripciones. Hay también una historia que nos cuenta. El espacio y el tiempo, miren, ¿no? El espacio y el tiempo. El espacio, ¿cuál será? El lugar donde suceden las acciones. El tiempo, ¿en qué ¿A qué época? hora? No es a qué hora, sino en qué época se dio, mis queridos alumnos. ¿En qué época se dio? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿cuál fue el tiempo que se dio la guerra de Troya y Grecia? La que acabo de contarles. Ustedes me dirán, ¿dónde, en qué tiempo? 10 años. El 10 años. tiempo, claro, de 10 años en la cultura griega, en la antigüedad, en la antigua Grecia. Ahí, ¿dónde? Ahí está el espacio, en Grecia, profesor. Muy bien. ¿Alguien sabría decirme cuántos subgéneros épicos se podrían encontrar en nuestra lengua? A ver, ¿quién me dice? Aquí están las epopeyas, la epístola, los cantares de gesta y los romances. A ver, ¿cómo te explico esto? ¿Qué cosa será una epopeya? Una epopeya es solamente, se hablará de las hazañas de ese personaje. Entonces, aquí encontramos una obra en donde se narra todas las hazañas. Esa será una obra épica epopeica. Epopeya, así se llama, epopeya. Pero también hay otra del género épico a través de cartas. Entonces, cuando tú buscas o cuando dices qué cosa es una epístola, vas a decir que es una carta. Antes, mis queridos alumnos, las cartas jugaban un papel preponderante en la comunicación de las personas, porque no habían teléfono, no habían, pues, simplemente eran las cartas, y las cartas demoraban muchísimo tiempo en trasladar. Ahora, si querías que llegue rápido esta carta, siempre los antiguos hombres contrataban a una persona veloz con su caballo y rápido tenía que pasar, ¿no? Entonces, la epístola, que viene a ser cartas, también está dentro del género épico, están dentro del género épico. ¿Cuál es otro subgénero? Son los cantares de gesta. Esto, por ejemplo, ya no se hace ahora. Antes, los cantares de gesta eran hombres que se paraban al medio de una plaza y convocaban a muchos y contaban historia de grandes hombres, de grandes héroes, de grandes dioses, como ellos llamaban. Eso llamaban cantares de gesta. Entonces también el género épico viene a ser esta narración que los contaban los trovadores en este caso. Los romances, miren alumnos, los romances. Antes existía mucho lo que se llaman los romances pastoriles, la historia de los amoríos que tenían los pastores de esa época. Ahora ya no se hace nada de esto. Por eso que este género épico quedó nada más en la antigüedad, ya casi no se escribe. Dio paso a lo que se llama la narración o lo narrativo. Y aquí están, miren, ¿cuáles son los cuentos? Los cuentos populares, los cuentos literarios. Los cuentos populares, por ejemplo, son pues la Caperucita Roja, los Tres Chanchitos. Los cuentos literarios ya vienen a ser, por ejemplo, El Caballero Carmelo, por ejemplo, Gallinazo sin pluma. El Principito. Muy bien. El Principito, muy bien. Ya son, por ejemplo, cuentos literarios. Pero también están las novelas, miren. Las caballerescas, cortesanas, por ejemplo, la del Quijote de la Mancha, es una novela caballeresca, sentimental, puede ser romántica, pastoril es la que le decía, el pastoreo de antes, las moriscas, todos estos vienen a ser parte. Las fábulas, ¿quién no conoce, quién no ha leído una fábula, no? Y ahí están las leyendas y los mitos, las leyendas y los mitos. Miren, aquí está, y los mesteres pertenecían al género épico también. Los mesteres de clerecía, los que estaban en el clero, tema religioso, se contaban, mientras que los de Juglidia eran los que recitaban, los que contaban las historias. Así más o menos iban a las plazas y contaban, ¿no? A estos se les conoce como los juglares.
las jarchas, cantares de gesta y el poema del mío Cid que vienen a ser. ¿Esta actividad no lo van a redactar? No, porque esto no está como para que lo trabajen mis queridos alumnos, ¿ya? Esto no, ahora mismo lo... Entonces, si se ha dado cuenta, mis queridos alumnos, a esto se denomina el género épico, el género épico. Con esta partecita habríamos terminado ya todo lo que es el tema de el género épico.